presenciemos la siguiente conferencia en su modalidad híbrida. Para dar inicio con esta actividad y para presentarnos a nuestro conferencista, queda en uso de la palabra nuestro querido director general de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el ingeniero Moisés Francisco Lima Valdés. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí en esta ocasión presentarles al licenciado Carlos Chalico Pérez, que nos va a dar una plática muy interesante acerca de la ciberseguridad. La ciberseguridad hoy en día ha tomado mucha importancia en las organizaciones tanto gubernamentales como en la iniciativa privada. De hecho, se ha convertido en un área de staff de apoyo directo a la alta dirección. Entonces, me voy a permitir leer la ficha curricular de Carlos, quien a distancia pues nos está escuchando gracias a la tecnología. Y bueno, Carlos Chalico Pérez es licenciado en informática, cuenta con un diplomado en sistemas de comercio electrónico por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, enfocado en asistir a diversas organizaciones para enfrentar efectivamente retos relacionados con privacidad, ciberseguridad, riesgos, controles y gobierno de TI. Cuenta con más de 26 años de experiencia y ha tenido la oportunidad de ayudar a diferentes compañías en América, Europa y Asia. Comenzó su carrera con AI, EY, sí, es que está en inglés, perdón, EY, en 1996 en la Ciudad de México. En 2012 hizo una pausa para migrar a Canadá, donde trabajó para Honest Business Solution, NITIM, Y. En 2018 regresó a EY. Además de ser consultor, es instructor para la Escuela de Educación Continua de la Universidad de Toronto en el programa de Administración de la Ciberseguridad. También está vinculado como desarrollador de contenidos de los programas de privacidad, analíticos y gobierno de TI en esta misma universidad. Disfruta de las oportunidades para dar conferencias y en sus tiempos libres lee, escribe, practica ciclismo y se desempeña como voluntario en el capítulo Toronto de ISACA, IAP, Alfa, Hispanotech. Bueno, pues es un placer, Carlos, que nos escuches. Muchas gracias que nos puedas dar esta pequeña plática. Y bueno, para dar inicio y ya cederle el uso de la palabra a Carlos, me gustaría presentar un video que hemos desarrollado aquí en la Dirección de Tecnologías como inicio de esta conferencia. Entonces, si pudieran transmitir el video y continuaríamos dándole el uso de la palabra a Carlos. Gracias. Poder Judicial del Estado de México. ¿Conoces las amenazas a las que te enfrentas cada que enciendes tu computadora? La ciberseguridad es el conjunto de procesos y métodos de protección a equipos, redes, aplicaciones de software, sistemas y datos de posibles amenazas digitales, asegurando la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información. En el mundo moderno guiado por la tecnología, es importante conocer las estrategias que tenemos para proteger nuestro espacio virtual, al igual que las amenazas que se nos pueden presentar. La ciberseguridad trata a tres grandes grupos: las personas, los procesos y la tecnología. 1. Concientizar y educar a los empleados para un buen uso de la tecnología y estar alerta ante posibles amenazas. 2. Una arquitectura correcta de los procesos para saber qué monitorizar, así como quién tiene acceso a qué información.
3. Con la tecnología hablamos de la que utilizamos para protegernos de ciberataques, al igual que la que ocupamos al día a día para hacer las actividades diarias. Una vez entendido esto, hablemos de la ciberseguridad enfocada en la tecnología. Algunos tipos de ataques a los que nos podemos enfrentar son el malware. Estos tienen la finalidad de interrumpir el funcionamiento de la infraestructura. Entre los ejemplos más comunes de malware se incluyen los troyanos, spyware y virus. Otra amenaza es el ransomware. Estas se tratan de tecnologías ocupadas por delincuentes para secuestrar servidores o información y así poder usar para extorsionar. Pueden incluir amenazas de borrar datos o hacerlos públicos. Algunos conocidos son Lucky, AdRabbit y Payta. También tenemos el phishing. Estas son técnicas de ingeniería para engañar a los usuarios y así poder robar información. De seguro te has encontrado con alguno de estos. ¿Ganaste un iPhone? Reclama tu premio, da clic aquí. Actualiza tu información de pago, nuevas actualizaciones en la cuenta. Es importante no caer ante el miedo o preocupación inmediata. Si se analizan un poco, nos daremos cuenta de las trampas. Otra problemática son los ataques de negación de servicio. Se basa en hacer un sobrecargo del servidor enviando un gran volumen de solicitudes falsas y evitar que los usuarios habituales accedan al servidor. Se vuelve más susceptible a otras ciberamenazas que permiten al hacker acceder a él y revisar los datos confidenciales sin que nadie lo vea. De igual manera nos podemos enfrentar a la amenaza interna. Este es el riesgo de seguridad introducido por personal con malas intenciones dentro de una organización. No existe una única medida capaz de proteger de todas las amenazas, por lo tanto, se deben colocar varios niveles de protección. Algunos niveles de protección que podemos tener son ciberseguridad de centro de datos. Esta trata a los sistemas y medidas de soporte físico y digital que mantienen las operaciones y las aplicaciones a salvo de amenazas. Además de la seguridad física implementada dentro de los centros de datos, como lo son cámaras de seguridad y cerraduras. Otro nivel es la ciberseguridad de la red, la cual se enfoca en proteger a los componentes de la red de una organización, incluyendo los servidores, routers y a los datos en sí mismo. Por otra parte tenemos la ciberseguridad de la nube. Está dedicada a proteger los centros de datos digitales manteniendo los datos privados y seguros en la infraestructura, las aplicaciones y las plataformas en línea. Para esto se necesitan los esfuerzos de los proveedores de la nube y de los clientes que los utilizan. A su vez tenemos la ciberseguridad del Internet de las cosas. Esta tienen como objetivo proteger los dispositivos conectados a Internet y la red. Estos son los teléfonos, los dispositivos electrónicos o inteligentes. La tenemos en la autenticación de identidad y la encriptación de los datos. Como podemos ver, la ciberseguridad va más allá de solo instalar un antivirus, es un área amplia de estrategias y protocolos. Es por este crecimiento que es indispensable considerar al área de ciberseguridad como un área de apoyo directo a la alta dirección en cualquier organización pública o privada. ¿Ya cuentas con esta área? Poder Judicial del Estado de México. Ok, ofrezco una disculpa, no presenté a mis compañeros que me acompañan hoy aquí en el panel. El ingeniero José Guadalupe Noriega, quien es el subdirector de Centro de Datos, está aquí conmigo al lado izquierdo. Gracias, José. Muchas gracias y bienvenidos al foro. Perdonen, que tengo un poco de gripa. Y al ingeniero Antonio Lizares, él es el subdirector de ciberseguridad aquí en el Poder Judicial del Estado de México. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a Carlos. Por favor, Carlos, adelante. Moisés, muchas gracias y mucho gusto, Antonio y José Guadalupe. Saludos a todos y les ofrezco una disculpa por no poder estar por allá con ustedes en persona. Los saludos desde Toronto, Canadá, que como comentaba Moisés hace un momento, es el lugar en el que vivo desde hace ya poco más de 12 años. ¿Pueden ver mi presentación en pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Aún no. Sí, te vemos, estamos viendo tu presentación. Perfecto. Y el sonido, nada más si lo pudieran regular, quitarle un poquito de grave al sonido. Muchas gracias. Sí, nada más para que se escuche bien. Adelante. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Como bien comentaba Moisés, tengo ya algunos años trabajando en el tema de ciberseguridad. Desde 1996 trabajo para EY o Ernst & Young, que es la firma de consultoría de la que soy socio en Canadá.
Y la presentación que les voy a mostrar el día de hoy va a platicarnos un poco de cuáles son las tendencias en el campo de ciberseguridad y de protección de datos personales. Hay un par de documentos con los que quisiera que comenzáramos la discusión. Y son dos reportes globales que presentan la perspectiva desde un análisis que se hace en todo el mundo respecto de cuáles son las principales preocupaciones en materia de confianza y en materia de riesgo alrededor del mundo. El que se concentra en el tema de confianza es el documento cuya portada pueden ver en el lado izquierdo de la presentación. En negro pueden ver un documento que dice en inglés Barómetro de Confianza de Edelman. Edelman es una firma global de comunicaciones que tiene poco más de 15 años generando este reporte, en el que hace un estudio basado en entrevistas en todo el mundo respecto del nivel de confianza que la gente tiene sobre 4 diferentes tipos de organizaciones. Vamos a ver en un momento qué tipo de organizaciones son estas. Del lado derecho tenemos la portada del reporte de 2024 del Foro Económico Mundial sobre riesgos globales. Los dos reportes, coincidentemente, se liberan generalmente en el mes de enero de cada año. Estos dos reportes fueron liberados en enero de este año. Y lo que hace este reporte del Foro Económico Mundial es que nos presenta las que son las principales preocupaciones para el mundo en diferentes áreas por los 2 años que vienen y los 10 años que vienen. Van a ver en un momento por qué es que estos dos están de alguna manera conectados y cómo es que de ahí vamos a salir para poder entender cuáles son las perspectivas que vemos en materia de ciberseguridad y en materia de protección de datos personales en el mundo. Un tema que llama mucho la atención y me estoy enfocando en el primer reporte del que les hablé, el reporte del Barómetro de Confianza de Edelman, es que desde hace ya varios años Edelman ha venido proyectando una baja en la confianza que la gente tiene de las organizaciones. ¿Cuáles son estas organizaciones? El Barómetro de Confianza, para poder hacer el estudio que se genera a nivel mundial, busca entrevistar a cerca de a miles de personas. Se consiguen 32,000 respuestas, poco más de 32,000 respuestas en 28 países en el mundo, México y Canadá incluidos. Marco estos dos por ser México el país donde nací, donde están ustedes, y Canadá donde vivo ahora, pero por supuesto hay muchos más, 28 en total. Y se concentra en 4 diferentes tipos de organizaciones. Se consideran negocios, la primera de ellas, corporativos. El segundo es organizaciones no gubernamentales, u ONGs, por sus siglas, gobiernos y medios de comunicación. Hay por ahí un error en gobiernos, perdón por eso. ¿Qué es lo que está viendo el estudio, el barómetro de confianza? Ha venido viendo una baja, como se los comentaba, y lo que está disparando alarmas de manera significativa en 2024 es que desafortunadamente ninguno de los 4 tipos de organizaciones que aparecen en este reporte están presentando confianza de la gente. Y desafortunadamente en el caso de los medios de comunicación, estos ya cayeron en el nivel de desconfianza. Las barras que pueden ver del lado izquierdo en la parte baja de la diapositiva son las que presentan el resultado del estudio de 2024. Ahí pueden ver que 59% de personas dijo que tiene confianza en los negocios, 54% en ONGs, 50% en gobiernos, 48% en medios. Podemos ver que el gris oscuro que está marcando la columna de medios, lo que representa es desconfianza de la gente en ese bloque. El gris claro representa una posición neutral, no hay confianza ni desconfianza, y el rojo representaría confianza. Lo interesante es que si nos vamos hacia atrás apenas un par de años, en 2022 había un nivel de confianza alto en la mayoría de las organizaciones y eran justamente los gobiernos en los que más se confiaba. Después de los gobiernos estaban los negocios, después de los negocios las organizaciones no gubernamentales y los medios seguían siendo los más rezagados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hoy esto lo que significa es que al día de hoy la gente parece tener más confianza en los negocios que en las ONGs, los gobiernos o los medios de comunicación. Esto crea una oportunidad para que los negocios rompan el ciclo de desconfianza y restauren el ciclo de confianza, perdón, pero no lo tienen que hacer solos. Eso significa que tendrían que estar trabajando con los otros 3 actores para poder restablecer este ciclo de confianza. Y es ahí donde el sector gobierno toma un papel de relevancia en este modelo. Ahora, ciberseguridad y privacidad pueden definitivamente ser un catalizador de generación y preservación de confianza. Y es por eso que creemos que este análisis que hace Edelman a través de su barómetro de confianza
Es un elemento interesante porque nos muestra dónde es que están las organizaciones en materia de confianza respecto de lo que la gente opina y después la oportunidad que se está creando a partir de esto. Déjenme soltar por un momento el reporte del barómetro de confianza de Edelman para pasar al reporte de riesgos mundiales del Foro Económico Mundial. Lo que podemos ver en este gráfico que está en pantalla ahora son las dos tablas que genera el Foro Económico Mundial para mostrar riesgos globales, los más preocupantes, los 10 más relevantes por los siguientes 2 años, esto es 2024 y 2025, y por los siguientes 10, esto es de 2024 a 2033. Podemos ver que hay 5 categorías diferentes: económica, ambiental, geopolítica, social y tecnológica. Vamos a concentrarnos en la última, que es la tecnológica, que está pintada de color morado. Podemos ver que en los 2 años siguientes, este y el que viene, el número 1 como materia de riesgo es desinformación o información equivocada. El número 4 es inseguridad cibernética. Si nos vamos a los 10 años siguientes, estos dos riesgos se mantienen, solamente que bajan porque hay una mayor preocupación por temas ambientales en los 10 años por venir. Sin embargo, además de tener desinformación o información equivocada y ciberinseguridad, estos colocados en las posiciones 5 y 8 del lado derecho de la lámina, también tenemos efectos o resultados adversos de tecnologías de inteligencia artificial. Eso se ve como un problema que podría agravarse en los siguientes 10 años. A lo que quiero llegar con todo esto es al punto de que el Foro Económico Mundial, una organización que es respetada en todo el mundo, seguida por diferentes personas, apunta directamente hacia cuáles deben de ser las principales preocupaciones para la humanidad en los siguientes años, y ciberseguridad definitivamente es un tema que debe de atenderse. Tenemos por otro lado también una crisis de confianza, como lo vimos antes, y lo que creemos es que esto crea una oportunidad muy interesante para los 4 diferentes bloques que Edelman pinta, de tal suerte que puedan ayudar a restaurar el ciclo de confianza. Pero francamente, no solamente es un tema de oportunidad, sino también un tema de responsabilidad. Un tema en el que todas estas organizaciones deberían de estar trabajando en conjunto para poder parar este ciclo de desconfianza y restaurar el ciclo de confianza. Ahora bien, voy a tratar de ligar estos dos estudios, el que presenta una crisis de confianza más el que presenta las realidades en materia de riesgos por los siguientes 10 años, contra un estudio que hizo la firma de la que soy parte, EY. Todos pasamos por las calamidades en las que desafortunadamente nos colocó COVID, y en todo el mundo estuvimos pasando por los retos que todos enfrentamos. Además de, por supuesto, las consideraciones de salud, el tema de estar confinados en nuestras casas o en algún lugar del que no pudiéramos salir, y tratar de hacer desde ahí todas las actividades que necesitábamos para poder seguir adelante. Una vez que la situación comenzó a abrirse y la gente comenzó a tener una vida más normal, como era antes de COVID, lo que hicimos nosotros es que nos acercamos a la generación Z para preguntarles qué es lo que esperaban de las organizaciones después de COVID. ¿Por qué la generación Z? Porque la generación Z es la más joven que está ingresando hoy al mercado laboral. Y ellos son los que en el tiempo por venir, justamente estos 10 años de riesgo que veíamos adelante, van a comenzarse a posicionar y a crecer como la parte más activa del mercado. Lo interesante fue la respuesta que ellos entregaron. Y la respuesta es, aparece en inglés en la pantalla, lo que nosotros esperamos es que las organizaciones sean más amables y que piensen en la gente, que sean más humanas. Que en lugar de preocuparse solamente por los accionistas de una organización, se preocupen por todos los que tienen que ver con la organización misma. Y es un tema muy interesante porque creo que esto conecta con el concepto de responsabilidad que mencionaba hace un momento. Independientemente de que ponerle atención al tema de ciberseguridad y protección de datos personales sea un hecho que responda a una preocupación global y que ayude a restaurar confianza, francamente, lo que la gente está esperando, este mercado laboral que está creciendo representado por la generación Z, es justamente que las organizaciones pongan más atención a estos temas. Y esto es lo que va a hacer que ellos se conviertan en clientes de estas organizaciones, o que se conviertan en colaboradores de estas organizaciones, o que inviertan en estas organizaciones. Es por eso que creemos que el tema es interesante. Ahora, saltemos un poco de estos estudios, el que presenta la crisis de confianza, el que presenta la realidad en materia de riesgos o la expectativa en materia de riesgos para los siguientes años y la expectativa de la generación Z, y brinquemos a lo que está pasando en el ambiente regulatorio. En el ambiente regulatorio, en materia específica de protección de datos personales, cada vez son más los países
que cuentan con una regulación en materia de protección de datos personales. Y por supuesto, México no es la excepción. México desde hace ya más de 10 años tiene una ley de protección de datos personales para el sector privado y tiene también regulaciones para el sector público. Lo interesante es que por supuesto no es el único. Como pueden ver en el mapa, todos los países pintados en amarillo son países en los que hoy existe una ley en materia de privacidad. Y si se dan cuenta, es casi todo el mundo. 71% de países cuentan con una ley en materia de privacidad. Hay un fenómeno muy interesante que ha venido ocurriendo en este proceso evolutivo desde el punto de vista regulatorio. En 2018, la Unión Europea libera lo que se conoce como el Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD por sus siglas, y transforma la manera en la que la protección de datos personales debe de ser vista. Reconoce nuevos derechos en los individuos y genera nuevas obligaciones para las organizaciones y para el sector gubernamental. Se convierte en el estándar esperado para otros países en materia de protección de datos personales. Muchas organizaciones, desde el punto de vista corporativo, comienzan a alinear sus programas de privacidad con el RGPD precisamente porque tienen la intención o ya trabajan con el mercado europeo, si es que no lo hacen ahora. Lo piensan hacer en el futuro. Y entonces este RGPD se convierte en una influencia de relevancia para otros países y comienza a haber transformaciones muy interesantes en Brasil. Brasil tiene una ley muy parecida al RGPD. Todo el Caribe hoy está pasando por una adopción genérica. Diferentes islas en el Caribe están tomando regulaciones en materia de protección de datos muy parecidas al RGPD. Los Estados Unidos tienen un tema muy interesante porque ahí no existe todavía una ley federal en materia de protección de datos personales, pero hay varios estados, cada vez va viendo más que se van adhiriendo a modelos sofisticados y modelos exigentes en materia de protección de datos personales, con el reto de que en este mercado, en el mercado estadounidense, hay un montón de regulaciones en materia de datos personales a los que hay que ponerles atención. Canadá, aunque ya tiene una ley de protección de datos personales desde finales del siglo pasado, tanto para el sector público como para el sector privado, hoy está pasando por un proceso de transformación también. Hay una propuesta de modificación a la ley de protección de datos personales para el sector privado que va a acercar a Canadá a algo como lo que ya existe hoy en Europa a través del RGPD. Algo muy interesante también es que la provincia de Quebec ha sido la primera que ha tomado una regulación provincial, local, a nivel estatal, que se parece mucho al RGPD y se convierte en la primera provincia o estado en Canadá que se está acercando a este modelo, pintando un escenario que en un muy corto plazo se estará proyectando a nivel federal. Y de la misma forma, si nos vamos del otro lado del mundo, los Emiratos Árabes Unidos, India, China, Nueva Zelanda, Australia, han adoptado modelos de protección de datos personales que son de gran relevancia. Hay entonces, en la definición de modelos de ciberseguridad y protección de datos personales, además de las presiones de las expectativas sociales y los resultados de las encuestas, un marco regulatorio que define por dónde es que tenemos que ir en materia de protección de este tipo de elementos. Ahora, me he concentrado en protección de datos personales porque desde el punto de vista regulatorio es el tema más maduro. Sin embargo, hay un número importante de países que está también generando ya regulaciones en materia de ciberseguridad. Y hay, por supuesto, organizaciones mexicanas que interactúan con este tipo de entidades, por lo que se ven obligadas a cumplir con estas regulaciones. En el caso particular del bloque norteamericano, algo muy interesante es que dentro de la actualización del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el TMEC, CUSMA o USMCA, porque se llama diferente dependiendo de cuál sea el país que lo convoque, hay un capítulo, el capítulo 19, que habla sobre comercio digital y menciona, entre otros temas, lo que pueden ver ahora en pantalla. Propone que haya una protección del consumidor en línea en Estados Unidos, Canadá y México. Propone que haya una protección de la información personal. Propone que haya ciberseguridad pareja en el mercado norteamericano y, por supuesto, que haya cooperación. Yo espero que eventualmente lleguemos a un punto en el que se pueda dar una colaboración entre los tres países y soy un creyente de que podría llegar a suceder el que se establezca una estandarización en este mercado como hoy existe en Europa. Creo que vamos muy retrasados respecto de lo que Europa está haciendo en esta materia de estandarización e integración a nivel regional, pero confío en que eventualmente lo vamos a lograr porque me parece que eso es lo que deberíamos estar buscando. Ahora, déjenme apartar un poco de todo este ambiente global para comenzar a meterme un poco en temas un poco más duros, un poco más de números. La presentación, por supuesto, va a estar disponible para que todos ustedes la vean. Me queda claro que por la distancia va a ser difícil que lean lo que está ahora en pantalla, pero les cuento lo que dice aquí muy rápidamente.
EY, la firma de la que soy parte, cada año realiza una encuesta en todo el mundo en materia de ciberseguridad. Y lo que hace es que entrevista a la comunidad para entender qué es lo que están haciendo en materia de protección y en materia de seguridad de la información. Hay todos los sectores representados, incluido gobierno, en este estudio. El rol que generalmente responde a esta encuesta es el oficial de seguridad de la información. Él es el que está generalmente contándonos qué es lo que están haciendo las diferentes organizaciones que participan de esto. La mayor parte de quienes responden están establecidos en América, aunque hay participantes de Europa y de Asia también. Y tenemos diferentes estructuras de propiedad y diferentes niveles de ingresos respecto de las organizaciones que participan en este estudio. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que hay, en este estudio pudimos identificar a dos perfiles de organizaciones. Los que se pueden establecer como maduros, que son a los que se llamó en inglés Secure Creators, que están creando elementos de procesamiento de datos naturalmente seguros, y los que se han llamado Prone Enterprises, que están como siguiendo o tratando de seguir a los que están haciendo las cosas de manera segura hoy en día. Algo que es muy interesante de ver es que de acuerdo a este estudio, solamente 1 de cada 5 oficiales de seguridad o CISOs considera efectiva su función de ciberseguridad. Esto es el 20%. Esto quiere decir, hay muchas organizaciones que tienen una función de ciberseguridad, pero no necesariamente está respondiendo efectivamente a lo que la organización necesita. Coinciden todos los entrevistados en que el incremento de ataques ha sido significativo y hay un 75% más ataques que en los años anteriores. El número promedio de incidentes que cada compañía enfrenta es 44, aunque por supuesto puede dispararse muchísimo dependiendo del tipo de entidad. 76% de las organizaciones tardan 6 meses o más en detectar un ataque para poder responder al mismo. Y es entonces cuando empezamos a ver diferencias entre aquellos que están siendo más efectivos en ciberseguridad, que fue 42% de las organizaciones que entrevistamos, y los que no son tan efectivos en este campo, que es el 58% restante. Y aquí podemos ver las diferencias. Una empresa madura en temas de seguridad se tarda más o menos 5 meses en detectar y responder a un ciberincidente, mientras que quienes no han llegado a ese nivel pueden tomarse hasta 11 meses. El número promedio de ciberincidentes puede variar entre 32 y 52 entre maduros e inmaduros. El porcentaje de satisfacción con la función de seguridad también cambia. En aquellos que se consideran medianamente maduros o maduros en materia de seguridad, el 51% confía en su función de seguridad, mientras que del otro lado ese número baja hasta el 36%. Más o menos la mitad en los dos campos está de acuerdo en que la organización está lista para enfrentar los retos del futuro. El mensaje que queremos transmitir con esta diapositiva es: ciberseguridad se merece mucha más atención de lo que actualmente le estamos dando. Y quiero ser muy claro en eso, no necesariamente esto significa arrojar dinero a la función, muchas veces es simplemente darle tiempo y utilizar el sentido común. Cuando traemos tecnología a la organización, estamos trayendo nuevos retos que tenemos que entender cómo vamos a enfrentar para enfrentarlos correctamente. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo estas organizaciones maduras en materia de seguridad para diferenciarse del resto? Lo primero es, están adoptando tecnologías emergentes y automatización tan rápido como pueden para hacer su función de seguridad más efectiva. Número 2, están constantemente desarrollando estrategias específicas para ataques específicos porque ya tienen un nivel de madurez suficiente que les permite hacer eso. Y eso, por supuesto, hace que puedan prevenir de una forma más efectiva los ataques y, en consecuencia, estos bajen. Han integrado la función de ciberseguridad a todos los niveles de la organización. Es decir, toda la organización conoce a la función de seguridad, saben que existe y saben cómo tienen que interactuar con ella. Algo muy interesante también es que estas organizaciones maduras han decidido adoptar temprano inteligencia artificial, no solamente para soportar procesos de la organización, por supuesto, midiendo y cuidando el riesgo que esto representa, sino también utilizando inteligencia artificial para hacer su función de ciberseguridad más efectiva. Están haciendo algo que en inglés se llama orquestación de seguridad, administración y respuesta, Security Orchestration, Administration and Response, o SOAR, que quiere decir hacerse un poco hacia atrás en entender tu modelo de seguridad y entender cómo tienes que conectar los diferentes componentes para orquestarlos correctamente, para que tengan un funcionamiento armónico que responda a lo que la organización está buscando. Este ejercicio de orquestación se está haciendo no solamente a nivel de la organización que se mantiene en sitio, sino por supuesto, y porque es más necesario, en la nube,
donde hace falta tener esta orquestación y automatizarla a efectos de que las diferentes nubes con las que una organización cuenta puedan estar debidamente protegidas. Hay un modelo en materia de seguridad que se llama DevSecOps, que integra de manera armónica funciones de desarrollo de software con operación de seguridad y operaciones generales. La velocidad con la que las organizaciones están hoy desarrollando nuevas soluciones y código demanda que la seguridad trabaje al mismo ritmo. Y por eso adoptar este tipo de modelos acelerados de seguridad para responder a modelos acelerados de desarrollo se antoja indispensable. Ahora, es muy interesante y muy importante entender que cuando tenemos que usar nuevas tecnologías, el usarlas por usarlas, sin entender qué beneficio le traen a la organización, puede traernos más problemas que soluciones. Es interesante, por supuesto, jugar con los modelos nuevos que tenemos de inteligencia artificial o con nuevas herramientas, pero tenemos que entender cuál es el resultado que esperamos del uso de estas herramientas, entender los riesgos que esto nos va a traer y definir controles que nos permitan reducir esos riesgos. Porque al final, cuando estamos trayendo nuevas tecnologías y cuando trabajamos en modelos híbridos como los que estamos trabajando ahora, que nos permiten tener conferencias como estas, esto incrementa las superficies de ataque y le da más posibilidades a los malos actores de hacer algo. Y hoy las organizaciones que se consideran maduras lo que han concluido es que las áreas o las tecnologías que se pueden asociar a los mayores riesgos son el cómputo en la nube. Curiosamente, el cómputo en la nube, cuando comenzó a tener empuje hace ya varios años, más de 10, presentaba una preocupación importante para las organizaciones y era ciberseguridad, porque en aquel tiempo no era madura. Yo me atrevo a decir que con el tiempo, si nos mudamos al día de hoy, nos movemos de los 2010 a 2024, la evolución en materia de seguridad de los diferentes proveedores de servicios en la nube es significativa. Sin embargo, el crecimiento y la complejidad de las nubes en las organizaciones las ha hecho otra vez un reto, no porque no sean maduras con las herramientas de seguridad que tienen, sino porque ofrecen un reto complejo en constante crecimiento que hay que manejar de una manera ordenada para poder proteger la información de la organización. El Internet de las cosas y la tecnología operacional que se mencionó en el video que vimos al principio, muy interesante, por cierto. Hay muchas organizaciones que utilizan sensores y dispositivos en líneas de producción que atienden a propósitos muy particulares y que en consecuencia pareciera que no están conectados a una red de datos. Muchas de estas computadoras, como los sistemas SCADA que se utilizan para controlar fluidos en sistemas como hidroeléctricos o en compañías de gas, o sistemas como las máquinas PL1 que controlan líneas de producción, se utilizan desde hace mucho tiempo. Y en el pasado se conectaban a través de redes propietarias que no permitían conectarlas con las redes tradicionales de las oficinas a las que estábamos acostumbrados a conectarnos para trabajar. Sin embargo, con la evolución del Internet, todos estos dispositivos hoy pueden conectarse a estas redes y en consecuencia cada uno de estos elementos se convierte en un punto que puede ser atacado y aprovechado para causarle un problema a una organización. Por eso hay que ponerle mucha atención si utilizamos el Internet de las cosas y si tenemos tecnología en operaciones, en plantas de producción, es importante ponerles atención para poder atender los riesgos que esto pueda representar. La inteligencia artificial es un tema que hoy está presente en todos lados y por supuesto es un tema atractivo, es un tema que ofrece muchas soluciones, eso no lo voy a negar de ninguna forma, pero también es un tema que trae riesgos y es un tema que necesitamos entender a efectos de poder comprender los riesgos que representa y poder resolverlos. Podríamos hablar todo el día de hoy solamente de riesgos relacionados con inteligencia artificial. No lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es llamar la atención para que se le ponga la atención adecuada. Ahora, algo que es muy común en diferentes organizaciones es que las organizaciones tienden a asumir que los riesgos de seguridad cuando trabajan con un proveedor son resueltos por los proveedores de manera automática. Ya lo comenté más temprano, los diferentes proveedores de servicios en la nube han madurado mucho y ofrecen hoy en materia de seguridad diferentes mecanismos que permiten incrementar la efectividad de la protección de la información. Sin embargo, alguien tiene que dedicarle tiempo a configurar esos elementos y esos parámetros. A veces lo hace el proveedor, a veces lo hace el cliente. Esto tiene que acordarse en el contrato con mucha claridad y tiene que ponerse atención a quién va a estar estableciendo estos controles para que puedan funcionar de la forma en la que se espera. Y es muy interesante y muy necesario, definir requerimientos que la organización va a tener conforme el tiempo pase en materia de protección de la información. Ahora, si pensamos en los retos que están enfrentando las compañías en el mundo en materia de integración de la función de ciberseguridad con la organización,
Una que es constante es la insuficiencia de presupuesto. Hay muchas organizaciones que desde la perspectiva de seguridad no tienen el dinero que necesitan para hacer lo que quieren hacer y eso destapa, por supuesto, la creatividad, pero puede también causar problemas, causa de hecho problemas. Históricamente ha habido una desconexión entre el oficial de seguridad o el CISO y los miembros de la alta dirección. El CISO tiende a tener relaciones muy estrechas con la gente de tecnología porque hablan un lenguaje muy similar. Pero es muy común que el CISO tenga problemas para entenderse con la gente de finanzas o la gente de recursos humanos o la gente de marketing cuando aplica. Aquí lo importante es que ambas entidades, el CISO y los demás directores, están dispuestos a colaborar porque colaboración es el nombre del juego. Si no hay colaboración e integración, como también se mencionó en el video que vimos al inicio, el funcionamiento del programa de ciberseguridad puede verse completamente comprometido. Algo que es muy importante también y es de mucha utilidad es que en estos tiempos ya hay cualquier cantidad de marcos referenciales y prácticas líder que pueden decirnos qué es lo que podemos hacer, qué modelos podemos seguir para poder ser efectivos en materia de seguridad de la información. Desafortunadamente hay muchas organizaciones que aunque adoptan estas prácticas líder no terminan de darle seguimiento y esto se da más en áreas ajenas a tecnología de la información. ¿Cuál es el punto clave aquí? Es muy importante que pensemos como organización que cuando estamos desarrollando sistemas de información, cuando vamos a procesar datos, lo que necesitamos es desarrollar controles desde que las aplicaciones y los procesos que van a tocar estos datos se están diseñando, de tal suerte que cuando estas aplicaciones o estos procesos se liberen al ambiente productivo, vengan ya con los controles que son necesarios para poder quitarnos la preocupación de temas de seguridad de la información. Y en consecuencia, comenzando a cerrar la parte de ciberseguridad para que brinquemos a privacidad, lo que es importante es concentrarse en la generación y la preservación de valor. Esto es fundamental. Es muy importante pensar en simplificar nuestros modelos de seguridad para incrementar la reducción de riesgo y al mismo tiempo aumentar la visibilidad. Siempre se ha dicho que el usuario, que la gente, es el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad y eso no es una mentira. Pero sabiéndolo así, los especialistas de ciberseguridad deberíamos de dedicarle más tiempo a adoptar modelos de seguridad que sean balanceados entre facilidad de uso y efectividad para que la gente pueda adoptarlos con mayor facilidad. Es muy importante que se estandaricen y automaticen dentro de la organización, incluyendo toda la cadena de suministro o la organización extendida, que es como le llamamos, los mecanismos de seguridad que hacen falta para darle a la organización el nivel de protección que se espera. El CISO, el responsable de seguridad, necesita traducir su narrativa de bits y bytes a una historia que resuene con la organización, que la organización pueda entender, que pueda seguir para que le pueda dar el soporte que necesita. Y en consecuencia, una vez teniendo estos elementos, es importante, por supuesto, darle tiempo al entrenamiento, trabajar con la gente para poder entrenarlos y darles el contenido que hace falta para poder resolver de una manera efectiva las necesidades en materia de seguridad de la información. Enfocarnos en la protección por diseño es el último de los elementos de esta lámina en el que vale la pena que pensemos. Como lo platicaba antes, desde que estamos desarrollando una aplicación, desde que estamos diseñando un proceso, es importante insertar los controles que me van a ayudar a generar confianza en los usuarios con los que estoy trabajando. Déjenme brincar ahora al modelo de protección de datos personales. Hay un estudio que hacemos con la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, que se llama IAPP por sus siglas en inglés. Y este ejercicio lo hacemos juntos, la IAPP e EY, desde hace más de 5 años, con la intención de entender qué están haciendo las organizaciones en el mundo en materia de protección de datos personales. Los resultados más destacados del estudio más reciente incluyen lo que van a ver ahora en pantalla. Lo primero es que las oficinas de protección de datos personales tienen ubicaciones distintas en función de los intereses de la organización, por supuesto. Hay un concepto que en materia o desde la perspectiva de control interno se conoce como las 3 líneas de defensa. El área de privacidad termina cayendo en más de una de las 3 o a veces en las 3. Hay componentes en cada una de estas. La primera línea de defensa es toda la gente que trabaja para la organización con el conocimiento que se le da de protección de datos para que ellos puedan reaccionar y detener situaciones desde sus posiciones. La segunda línea de defensa son los organismos de control, como la Contraloría, como la Oficina de Protección de Datos Personales, como la Oficina de Ciberseguridad, que se encargan de diseñar los procesos de control interno que la primera línea de defensa tiene que seguir. La tercera línea de defensa es la de monitoreo, en la que generalmente están equipos de auditoría interna y externa, revisando que los controles estén funcionando de la manera más adecuada. La Oficina de Protección de Datos Personales o Privacidad
tiene colaboración en estas 3 líneas de defensa a nivel mundial. Ahora, algo que es muy interesante es que dentro de las múltiples actividades o tareas que la Oficina de Protección de Datos Personales hace en el mundo, la ejecución de análisis de impacto a la privacidad, o por su nombre en inglés, Privacy Impact Assessments, se ha convertido en la actividad a la que mayor atención se le presta, la actividad a la que más organizaciones le están poniendo atención. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque la ejecución de un análisis de impacto a la privacidad debe de hacerse cada vez que se está haciendo un nuevo diseño o se está cambiando un elemento dentro de la organización que toca datos personales. Y la razón de hacer este assessment o este análisis es verificar si el nuevo proceso o la nueva aplicación va a impactar datos personales de una forma que comprometa no solamente la confianza que tenemos con aquellas partes interesadas con las que trabajamos, sino que incluso puede tener un problema de cumplimiento con regulaciones aplicables. Y por eso es un tema que está tomando mucha atención. Algo muy interesante también es que está habiendo ya un mayor alineamiento entre la estrategia de privacidad y la estrategia completa de la organización. En años pasados, en tiempos anteriores, había una desconexión entre estos elementos, pero hoy se están integrando. La necesidad de adquirir talento sigue creciendo. Hay una demanda creciente de profesionales, voy a decir en general, de protección de datos, pero podría ser un zoom o irme enfocando de manera específica en el área de privacidad, porque este tema sigue siendo un tema que está tomando mucha atención. Los equipos de privacidad o protección de datos personales son consistentemente pequeños. Me atrevo a decir, desde mi experiencia he visto que las oficinas de ciberseguridad han ido creciendo y adoptando un nivel de madurez y de posicionamiento dentro de las organizaciones mucho mayor que el de las oficinas de protección de datos personales. Creemos que debería de haber una evolución en las oficinas de protección de datos personales para que crezcan y vemos en el tiempo una integración mucho más estrecha entre las funciones de ciberseguridad y protección de datos personales. Algo que está evolucionando en general es que estamos viendo que más compañías están interesadas en utilizar métricas para entender cómo se están desempeñando y poder definir qué tienen que hacer para ser todavía mejores, tanto en ciberseguridad como en protección de datos personales. Por supuesto, en el estudio que les he mencionado, que pueden conseguir a través de la liga que estoy dejando en la parte baja de la diapositiva como fuente, pueden conseguir mucha más información y mucho más detalle de lo que les acabo de presentar. Pero esto es lo que estamos viendo en materia de protección de datos personales en el mundo. Hay una evolución, hay una necesidad de crecer apabullante y esto obedece precisamente a la evolución que tanto organizaciones gubernamentales como organizaciones en el sector privado están teniendo para responder a los diferentes interesados en ellas lo que ellos están esperando. Ahora, ¿cuáles son mis preocupaciones generales después de hacer este recorrido? Debe de haber una mayor comunicación, integración y colaboración entre todos nosotros. Y cuando digo entre todos nosotros, déjenme ir de lo particular a lo general. El oficial de seguridad o el CISO dentro de una organización necesita colaborar con sus pares, con sus contrapartes del resto de las unidades organizativas. Es algo que tiene que ocurrir. El CISO no va a poder conocer los riesgos de estas diferentes unidades si no interactúan. Estas unidades no van a poder entender lo que el CISO necesita para protegerlas si no interactúan. Es fundamental. Pero esta colaboración va más allá del interior de cada organización. Esta colaboración se extiende hacia afuera y es por eso que foros como este son fundamentales, porque lo que permiten es que se cree un espacio como este en el que están ustedes, en el que puedan voltear y platicar con quien está sentado a su lado, con quien está sentado del otro, y puedan platicar qué están haciendo ellos en materia de ciberseguridad, de tal suerte que ustedes puedan aprender de lo que ellos están haciendo y también ellos puedan aprender de lo que ustedes les compartan. De la misma forma funcionan las asociaciones profesionales en materia de seguridad y protección de datos personales que buscan que se den este tipo de integraciones. Esto tiene que crecer todavía más porque los malos actores afuera tienen un modelo de colaboración impresionante y ellos no tienen preocupaciones por fronteras, simplemente habla quien quiera que esté en México con quien quiera que esté en cualquier otro país para conseguir el resultado que necesitan. Y este tipo de colaboración es algo que tendría que estarse dando. Me ha tocado ver en los años que tengo de experiencia un número importante de oficinas de protección de datos personales que están enfocadas solamente en cumplimiento, en hacer lo que dice la ley, pero no necesariamente en hacer lo que va a generar confianza en aquellas personas con las que interactúan. Alguna vez me tocó hablar con una organización y al preguntarles si hacían análisis de impacto a la privacidad, su respuesta fue no, porque no está en la ley no me exige que lo tengamos que hacer. No estoy hablando del sector gubernamental mexicano, fue otra organización.
Y mi respuesta fue, bueno, ok, entiendo que esta regulación que aplica para ti no exija que se haga este tipo de análisis, pero es una práctica líder y las organizaciones en el mundo están siguiendo este modelo porque les ayuda a identificar de forma temprana riesgos en materia de protección de datos personales. Hay muchos casos también en los que veo organizaciones que están tratando de resolver temas de ciberseguridad o protección de datos personales solamente comprando herramientas y trayendo tecnologías nuevas. No quiero ser malinterpretado. Por supuesto que hacen falta nuevas herramientas y nuevas tecnologías para resolver este tema, pero en muchas ocasiones la tecnología que actualmente está utilizando la organización puede ayudar a resolver o resolver por completo varias de las preocupaciones existentes en materia de ciberseguridad o protección de datos personales. La invitación es conozcamos las tecnologías que estamos utilizando actualmente para que veamos cómo estas tecnologías pueden responder a los retos que la organización enfrenta en materia de ciberseguridad y protección de datos personales, para ver qué tanto podemos aprovechar de ellas. Hay que hacer más efectiva la comunicación con toda la organización en materia de ciberseguridad y protección de datos personales. Hay que ser constantes, claros y precisos para que la organización pueda tener un nivel de protección, un nivel de madurez en materia de concienciación de seguridad muy estándar y todos puedan ser un mecanismo de defensa para la organización. Hace falta, por supuesto, agilidad regulatoria. Ya hemos visto la manera tan acelerada en la que está avanzando la tecnología y lo que hace falta es que las autoridades avancen a un ritmo mucho más ágil. En el caso de Canadá, por ejemplo, les contaba que estamos pasando por un proceso de transformación en materia de regulación para la protección de datos personales. Curiosamente y afortunadamente, la reforma de ley que propone un cambio a la ley actual de protección de datos personales para el sector privado a nivel federal está proponiendo también una ley de inteligencia artificial que es, por supuesto, nueva en el país. Pero está tomando tiempo que se autorice y está tomando tiempo que se apruebe. Estamos emocionados porque ya viene y el proceso de reforma ya arrancó, pero estamos preocupados porque no termina de pasar. Esto tendría que ocurrir en todo el mundo. Tiene que haber una agilidad regulatoria mucho más efectiva. Y algo que he visto también en el tiempo que llevo trabajando en esto, es que hay muchas organizaciones que trabajan de una forma reactiva. Es decir, no atienden temas de ciberseguridad o protección de datos de una manera proactiva, sino hasta después de que les pasa algo. El tema es, estamos viviendo en un tiempo en el que no tenemos que pensar si nos va a pasar, sino cuándo nos va a pasar. Y por eso es que tenemos que ser totalmente proactivos en lugar de ser reactivos. Y déjenme brincar muy rápidamente, nos estamos ya acercando a la recta final de la presentación. Inteligencia artificial, como lo mencioné hace un rato, es un tema que está hoy en la boca de todos. Hay que entender que inteligencia artificial es la aplicación de herramientas que simulan un modelo de pensamiento humano para construir modelos y resultados a partir de datos, de experiencia y de ejemplos, en lugar de simplemente hacerlo a través de reglas preprogramadas. Se entrena una computadora para que piense simulando al ser humano y tome decisiones en función de esto. Si estamos hablando de un programa de cómputo en el que cada resultado es definido o explícitamente programado por humanos, en lugar de que se simule un modelo de pensamiento humano, eso no es inteligencia artificial. Entonces, hay que poner atención a lo que es inteligencia artificial para ver qué tanto de eso nos hace falta utilizar en las organizaciones de las que somos parte. La otra parte a la que hace falta ponerle atención es exactamente qué necesitamos utilizar de inteligencia artificial. Si ven el globo rojo que aparece del lado derecho de la pantalla, dice inteligencia artificial en inglés. Hacia arriba dice inteligencia artificial generativa. Y hacia la izquierda, sobre ese círculo gris, dice modelos de lenguaje largo o grandes. Los modelos de lenguaje largo o grandes, los Large Language Models en inglés, son específicamente la categoría en donde cae ChatGPT, que es la solución que se ha convertido en elemento posicionador de la evolución de la inteligencia artificial. Lo que quiero decir con esto es que ChatGPT es una solución dentro de un tipo de inteligencia artificial generativa, pero inteligencia artificial generativa no es lo único que hay, ni Large Language Models es lo único que hay. El modelo es mucho más amplio y hay muchas más opciones que pueden tomarse. Hay que entender de todas estas si es que hay alguna que le va a traer un resultado positivo a la organización para utilizarla. Ahora, el reto que tenemos con estas nuevas tecnologías es entender los riesgos que nos traen. Y algo que muchas organizaciones han comenzado a definir es qué se tiene que hacer para utilizar la inteligencia artificial de forma responsable. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, generó sus 5 principios rectores en el uso de la inteligencia artificial. El primero, crecimiento inclusivo, desarrollo sostenido y bienestar. El segundo, beneficio de las personas y soporte de una sociedad justa. El tercero, transparencia y explicabilidad. Debe de ser claro lo que hace el modelo de inteligencia artificial. El cuarto, robustez y seguridad.
Aquí es donde ciberseguridad, protección de datos toma un tema clave. El último, responsabilidad. Ahora, más allá de los 5 principios sugeridos por la OCDE, yo algo a lo que me quiero atrever a posicionar es al hecho de que para que un modelo de inteligencia artificial funcione, necesita datos. Además, por supuesto, de otros elementos, motores inferenciales y otras piezas. Pero un elemento fundamental son los datos. Si estos datos no son de calidad y no están adecuadamente protegidos, el resultado que va a generar la inteligencia artificial no es el que esperamos. Hay que poner mucha atención a eso. Y más allá de eso también, tenemos que poner atención a consideraciones éticas. ¿Cómo es que este modelo de inteligencia artificial se va a comportar desde el punto de vista ético? El Foro Económico Mundial generó también un modelo en el que se presentan las guías para el habilitamiento ético de soluciones de inteligencia artificial. Aunque está orientado para el sector privado, me parece que es un modelo que perfectamente puede tomarse y hay prácticas que pueden habilitarse en el sector gubernamental. Se parece mucho a lo que vimos en la OCDE. Número 1, bien común. Número 2, transparencia. Número 3, igualdad. Número 4, responsabilidad. Número 5, inclusividad. Número 6, no maleficencia. Número 7, accesibilidad. En cualquiera de los dos escenarios, si se fijan, hay mucha relación entre la OCDE y el modelo del Foro Económico Mundial. Si vamos a utilizar inteligencia artificial, lo importante es entender, como con cualquier otra tecnología emergente, cuál es el resultado que esperamos, cómo vamos a hacer para que ese resultado se logre y qué vamos a hacer para proteger los datos de todos los elementos que están involucrados en esto, pensando que lo que hoy tenemos que hacer como organización es generar y preservar confianza, porque eso es lo que el mundo está esperando. Concluyendo, es muy importante que pensemos en integración, como ya lo platicamos. El oficial de seguridad, el oficial de protección de datos personales necesitan colaborar entre ellos, integrarse con el resto de la organización y buscar integrarse en el ecosistema más amplio fuera de la propia organización. Esta integración busca colaboración, busca que intercambiemos ideas. Como lo comenté hace un momento, aprovechen y platiquen con la gente que está a su alrededor para poder compartir las experiencias y los temores que tienen en materia de ciberseguridad y protección de datos. Es muy interesante entender qué están haciendo los demás al respecto y es muy interesante también que ellos entiendan lo que estamos haciendo nosotros sobre estos temas. Hay que aprovechar la tecnología que actualmente tenemos, hay que aprovechar lo que estamos utilizando y ver de qué manera puede hacerse seguro. Desde temas tan simples como los teléfonos celulares que portamos, cómo estamos haciendo para hacerlos seguros, hasta temas más complejos como orquestar las diferentes nubes que estamos utilizando, de tal suerte que la seguridad ofrecida ofrezca el resultado esperado. Definir modelos de gobernanza que nos permitan establecer prácticas líder que pueda seguir la organización se considera también fundamental. El pensar, si vamos a utilizar nueva tecnología, inteligencia artificial incluida, ¿cuáles van a ser los principios rectores que van a darnos esta consideración ética en el diseño de este tipo de soluciones? ¿Cuál es el valor que voy a generar y cuál es el valor que voy a preservar? Como ya lo comentamos hace un momento, pensar en la generación de confianza y pensar en la preservación de confianza es el elemento general de valor que las prácticas de ciberseguridad y protección de datos personales podrían buscar. Hay que ser proactivos. Ya lo comenté hace un momento, hay muchas organizaciones que conozco que son reactivas. Hasta que algo les pasa, deciden hacer algo. Esta mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que entender que vivimos en el mundo de no tengo que pensar si me va a pasar, sino cuándo me va a pasar. Y por eso tengo que estar preparado para cuando uno de estos problemas me enfrente. Y he puesto práctica a la N porque es constante e infinita. El entrenamiento, la concienciación, el asistir a la gente para poder entender y mostrarle cómo funcionan los modelos de seguridad para que los puedan adoptar, es algo fundamental. Y me queda claro que no soy el único que está pensando esto. Y me queda claro que hay muchas organizaciones, muchas personas, seguramente muchos de ustedes, que ya tienen esto en la mente. Pónganlo en práctica. Y si ya lo tienen en práctica, muchas felicidades, compártanlo con los que están a su alrededor para que ellos también puedan tomar estas prácticas y puedan seguir adelante. Con esto no me queda más que ponerme a sus órdenes. Si alguno de ustedes quiere continuar la conversación, creo que las formas más efectivas de buscarme son LinkedIn, me pueden encontrar muy fácilmente ahí como Carlos Chalico, y mi correo electrónico, si alguien quiere escribir en algún momento, carlos.perez.chalico@ca.ey.com. Yo estoy a sus órdenes. Quiero agradecerle al Poder Judicial del Estado de México por la invitación, disculparme nuevamente por no haber podido estar con ustedes en persona y me pongo a sus órdenes. No sé si tengamos tiempo para preguntas, Moisés y equipo, o si tengamos que hacer algo más. Carlos, estamos en el límite ya del tiempo. Yo creo que no tendríamos preguntas, ya que estamos pues en la hora de la comida acá en México, no sé, allá en Canadá. Perfecto. Pero
Muchas gracias por por toda esta experiencia que nos has compartido desde aquí, desde el Poder Judicial. Pues te mandamos un afectuoso saludo, perdón, y te Igualmente. agradecemos el conocimiento y la experiencia que hoy nos has transmitido. Me gustaría que viéramos un último video de las prácticas de ciberseguridad que tenemos aquí en el Poder Judicial. Es muy breve, dura 3 minutitos, y con esto yo creo que daríamos fin a esta conferencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Provecho. Poder Judicial del Estado de México. ¿Te has preguntado qué hace el Poder Judicial del Estado de México para protegerse de los ciberataques? La ciberseguridad es el tipo de trabajo que, si está bien hecho, no se ve y pasa desapercibido por la mayoría. En el Poder Judicial del Estado de México, nos interesa prevenir y detectar amenazas antes de que se conviertan en crisis, trabajando en toda la gama que representa la ciberseguridad. Estas son algunas de las estrategias que hacemos para prevenir ciberataques. Control de accesos. Este se utiliza para evitar que la información confidencial, como los datos de los clientes y la propiedad intelectual, sea robada por delincuentes u otros usuarios no autorizados. Analizador de eventos. Este es un monitoreo de las incidencias internas, externas, mapa de ataques y eventos de seguridad, todo esto en tiempo real. Anti-spam de correo. Es un filtro de correo electrónico para protección ante spam, adjuntos con malware y phishing, evitando que lleguen al usuario. Con este se genera una estadística para poder tener un control y conocer las posibles amenazas. Antivirus, este se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar malware de una computadora. Estos son protección en tiempo real contra ataques maliciosos. Firewall de aplicación. Es un monitoreo de las vulnerabilidades en las páginas web del Poder Judicial del Estado de México. Firewall se ocupa para filtrar salidas y entradas de Internet, permisos a los usuarios y bloqueo de páginas web. También ayuda a balancear el servicio de Internet, no saturar el servidor y tener un respaldo en caso de fallos. Otras campañas que se implementan hacia el colaborador son la doble autenticación en sistemas como la intranet y sistemas jurisdiccionales. Esta funciona como un refuerzo a las contraseñas, necesitando una confirmación externa. Los protocolos que se tienen se enfocan en poner barreras contra las posibles amenazas y reducir las posibilidades de ataques. Campañas de concientización. Estas campañas buscan educar e informar al personal acerca de la ciberseguridad y que conozcan su rol como usuario. Durante el año se trabajaron 3 campañas de concientización: recopilación de credenciales, contraseña segura y seguridad de adjuntos. A su vez, se implementaron los boletines que muestran las amenazas que se están recibiendo, como esta amenaza que se hace pasar por el Poder Judicial para engañar a los usuarios, por lo que hay que estar siempre alerta. Estas solo son algunas de las estrategias que el Poder Judicial del Estado de México ha implementado para mejorar su ciberseguridad. ¿Conocías alguna? Poder Judicial del Estado de México. Gracias. Brindemos nuevamente un fuerte aplauso y el agradecimiento enorme a Carlos Chalico Pérez, quien nos hizo favor de compartirnos su conocimiento en la materia, bastante interesante. Le queremos hacer de su conocimiento, Carlos, si nos escucha, nos pudiera... Bien, parece que no nos escucha. Entonces, Aquí estoy, de cualquier muchas manera, gracias. este es el reconocimiento que el Poder Judicial del Estado de México y Bambú Mobile otorgan por la participación de Carlos Chalico Pérez en esta videoconferencia. Y también se agradece y se reconoce la participación del ingeniero Moisés Francisco Lima, que Muchas gracias. participó en esta conferencia como moderador. Parece que tenemos nuevamente la conexión con Carlos. Carlos, comentábamos que en este momento se tiene y se pone a su vista este documento que es un reconocimiento que otorga el Poder Judicial del Estado de México eh, por su participación en esta conferencia, dando un interesante contenido a nuestro foro de ciberseguridad y protección de datos personales. Reciba un saludo, un Muchas abrazo gracias. muy afectuoso y el agradecimiento enorme de parte de todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias. Se le hará Ha sido llegar un su placer. documento por los medios más pertinentes al domicilio y la ubicación que usted nos proporcione. Muchísimas gracias. Seguro que sí, muchas Desde gracias. México.
Damas y caballeros, es así como llegamos al final de esta actividad. Es hora de ir a las necesidades gastronómicas, diría nuestro presidente, los compromisos gastronómicos. Nos vemos aquí en punto de las 17 horas para continuar en la recta final de esta jornada de trabajo del Foro Internacional de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales. Enhorabuena, muchas gracias y muy buen provecho.